que en ti encontraremos dirección y sabemos que en ti siempre hallaremos tu respuesta, Señor, en tu tiempo y en tu voluntad, Señor, porque sabemos que tú haces el querer como el hacer de tu voluntad, Señor. Gracias te doy, Padre, porque nos permites en esta noche conectarnos nuevamente, Señor, en esta reunión. Gracias, Señor, por el Internet, Señor, porque es un medio que nos une, Señor, y nos permite dar esa palabra, Señor, esta enseñanza, Señor, guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los voluntarios, Señor, que integran esta hermosa fundación de Dios, Señor. Esta fundación es tuya, Señor. Gracias por cada uno de ellos, sus familias, Señor, sus empleos, su salud. Gracias por la salud de cada uno de ellos, Señor. Sabemos que tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que estás ahí extendiendo su mano misericordiosa, amado Padre Celestial. Gracias, Padre, porque sé que todo el tiempo haces el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor. Y en tu voluntad, Señor, es que sabemos y entendemos, Señor, que no es en nuestras fuerzas, sino en tu voluntad. Espíritu Santo de Dios, llénanos esta noche con tu presencia, Señor. Que seas tú hablando a través del hermano Cristian, Señor. Que seas tú dirigiéndolo, Señor. Que seas tú derramando esa gracia poderosa, Señor. Que seas tú sembrando esa semilla en cada corazón, Señor. De cada siervo, de cada servidor, de cada voluntario, Señor. De cada persona que nos sigue por las redes sociales, se conecta a través de estos medios, Señor. Que seas tú tomando el control del tiempo, Señor. Que seas tú, Señor, obrando, Señor, en tu tiempo y en tu voluntad. Gracias a cada una de las personas que se disponen con ese corazón, Señor, de querer aprender y más de ti, Señor, de conocer ese Padre que tenemos grande y maravilloso, Señor. Muy buenas noches. Le doy la bienvenida a mi hermana Maribel. Dios les bendiga. Gracias, mis hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, mis hermanos, vamos a ponernos este tiempo en manos del Señor para que Él sea, pues, tomando el control, para que Él sea edificándonos y a través del hermano de la clase del día de hoy, sea Él también colocando esa palabra en nuestro corazón para así ponerla por obra. Entonces, vamos a empezar con un tiempo de oración. Amado Dios y Padre Santo, estamos aquí, Señor, delante de ti, Padre Santo, con un corazón dispuesto, Padre amado, con un corazón obediente, Padre precioso, para que seas tú, Señor, edificándonos, para que seas tú, Señor, transformando nuestro corazón, renovando nuestra mente, reeducándonos, Señor, a través de tu palabra, Padre precioso. Enséñanos, Señor, y guíanos, Señor, para agradarte cada día, para que cada mañana, Señor, sea un día agradable delante de ti, Señor, para que dejemos las quejas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre precioso, te lo pedimos, Señor. Queremos agradecerte, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, darnos un nuevo día, darnos la oportunidad de recibir esta clase, Padre precioso, que han sido clases de mucha edificación, bendito Rey del cielo. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que seas tú, Padre Santo, colocándonos fe, aumentando la fe en nuestro corazón, Padre Santo, porque lo dice tu palabra, bendito Rey del cielo, en Hebreos 12, puesto los ojos en Cristo Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, los invito hoy a que tengamos un corazón dispuesto, a que tengamos una mente renovada, una mente transformada y con muchas ganas de aprender para que esta palabra hoy sea entronada dentro de nuestro corazón y la pongamos por obra, ¿sí? Entonces empezamos hoy con el componente temático de la reunión, que pues número 1 fue la oración inicial, que la que acabamos de hacer. Y número 2 es el desarrollo de la etapa 1 del proceso personal de formación integral, ser evangelismo transformacional, hacer
para servidores voluntarios, conociendo a Dios como Padre, diseño del ser humano y la dimensión del alma, parte 7. Y por último, nuestra oración final. Entonces le hago paso a nuestro compañero y hermano Cristian Copete. Feliz noche, mis hermanos. Muchas gracias. Amén, amén, mi hermana Maribel. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Que Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine siempre en sus corazones y en sus familias. Bueno, vamos a comenzar este día. Muchas gracias por estar allí con compromiso, con total disposición. Damos gloria a Dios por sus vidas. Y bueno, ahí poco a poco vamos cambiando la cultura de que pronto por ser festivo, entonces vamos a dejar de hacer este tipo de cosas para Dios, como recibir la palabra. La palabra se recibe todos los días, las cosas del Señor y las cosas espirituales deben de ser siempre. Tu oración debe de ser siempre, tu disposición para buscar a Dios debe de ser siempre, la conectividad con Dios debe de ser siempre, y la parte ya de los festivos es para descanso del hombre en sus quehaceres laborales y demás, en sus cosas físicas y materiales. Pero en las cosas espirituales, compañeros, hay que ir cambiando renovando la mente, como decía ahora la compañera, para que busquemos a Dios siempre en nuestra primera prioridad. Entonces, que aprendamos a cambiar la cultura de que en unos días sí, en otros días no, que en días de fiesta sí, que en vacaciones no. No, siempre es bueno que la palabra nos enseñe, que la palabra nos guíe por el Espíritu Santo, en que en todo momento, y la meditación en las cosas de Dios debe de ser de día y de noche, siempre, siempre. Entonces, vamos a seguir en esa transformación de la cultura y esa transformación y la renovación de nuestro entendimiento. Bueno, compañeros, continuemos. Hoy tenemos un tema importante. Todos los temas de la palabra son importantes, pero hoy tenemos el privilegio de estudiar juntos el tema de las emociones, un tema que es supremamente importante. Les puedo decir que el tema de las emociones en el alma es el tema de mayor trascendencia y efectos en la vida de una persona. Entonces, deseo que profundicemos en este tema. Anteriormente había como preparado algo muy básico, pero en el transcurso de estos días me permitió el Señor estudiar a fondo ese tema, y no solamente con ustedes, sino también en una capacitación de maestros y de profesores y de toda la parte educativa allá en la congregación. Y no es coincidencia, sino cosas de Dios, que Él nos permita estar en el mes, en la congregación de las emociones, y también estar en la capacitación con todos los maestros en las emociones, y que nosotros en esta capacitación del ser para luego hacer, estemos también en esa dimensión del alma, en la necesidad o en la función de las emociones. Entonces hay como un lineamiento bien especial de parte de Dios, y ha querido que profundice mucho más en ese tema para poder compartir. Entonces habíamos quedado en la clase pasada, en la enseñanza pasada, estábamos mirando las necesidades del alma. Revisamos por ahí la primera necesidad, que es rendir la voluntad, doblegar nuestra voluntad al señorío de Cristo. Por eso es que necesitamos reconocer y aceptar y recibir a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas. Salvador porque Él nos justificó con su obra consumada en la cruz, es decir, pagó el precio por nuestros pecados, nos justificó, nos hizo justos delante de Dios el Padre por medio de su obra que terminó en la cruz y comenzó una nueva vida en su resurrección. Entonces, recibimos también a Cristo como Señor, porque necesitamos rendir nuestra voluntad y empezar a obedecer a Dios, empezar a hacer la voluntad de Dios como verdaderamente lo dice el Padre nuestro. Que se haga su voluntad, así como se hace en el cielo, así también se haga en la tierra. Entonces, implica renunciar, estar muerto a
despojarse, deshacerse de lo malo y hacer morir. Toda nuestra disposición, decisión, determinación es de Dios, que nosotros la rindamos a la voluntad del Padre, porque en la voluntad del Padre está el más alto nivel de vida. Ahí está, porque el Padre quiere lo mejor para nosotros. Él conoce nuestro diseño, nuestro tiempo de vida aquí en la tierra. Él conoce nuestros planes, nuestros propósitos, lo que va a suceder en el futuro, cómo estamos en el presente. El Padre Celestial conoce todo de nosotros. Y Él, en el diseño, antes de la fundación del mundo, pensó en cada alma, en cada persona de cada generación, y a cada cual le dio un propósito, un designio, un proyecto de vida de alto nivel, porque Él es un Padre y quiere lo mejor para nosotros. Pero cuando uno decide hacer lo que mejor le parece, pues tiene esa libertad, mas sin embargo no encuentra todas esas bendiciones que Dios puso durante el desarrollo de la vida en el propósito de Él, en el propósito de Dios, en su diseño, porque Él nos diseñó para que obedeciéramos a esa voluntad que Él tiene, que es perfecta y agradable, dice la carta de Romanos. Pero cuando el hombre decide hacer lo que mejor le parece, pues se desvía de la voluntad de Dios y vemos mucho sufrimiento, muchos errores, muchas malas decisiones, muchos arrepentimientos de decisiones pasadas y etc. Muchas cosas pasan así. Entonces estuvimos mirando Efesios 4:22 en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, antes de conocer a Cristo a través de la enseñanza de la palabra, debemos despojarnos de esa vieja manera de ser, de esa vieja manera de pensar, que está viciada, que está afectada conforme los deseos engañosos de este mundo. Y también miramos Efesios 4:24, donde nos dice la palabra que debemos de vestirnos del nuevo hombre, es decir, de esa nueva naturaleza que Cristo, por medio del conocimiento y la fe, nos ha venido a impartir, que está revestida de santidad, de la verdad y de justicia de Dios. Ese es el componente de la nueva naturaleza divina que viene de Cristo cuando ponemos nuestra fe en Él. Ya es una nueva persona creada según Dios, en el conocimiento engendrada por Él, cuando ponemos nuestra vida en manos del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces seguimos mirando también que Dios nos da a escoger en su divina misericordia, en su bondad, en su libre albedrío que nos dio para decidir. Nos dio a escoger, puso delante de nosotros la bendición o la maldición, y puso la bendición si obedecemos. Ese es el condicionante para recibir todas las bendiciones de Dios. Si obedecemos, recibimos bendición. Si no obedecemos, si desobedecemos, entonces se reciben todo lo contrario, las maldiciones. Entonces, es importante conocer que el libre albedrío está en decidir cuál de los dos caminos, o el camino que Dios traza para mí, bendiciones, o el camino que traza también para mí la parte de que yo hago lo que mejor me parece. Entonces, mi hermana Maribel, puedes intervenir, adelante con tu participación. Muchas gracias. Gracias, hermano. Y estaba pues estudiando mucho este tema, mi hermano, porque es un tema de que hay que vivirlo a diario, ¿verdad? Y el Señor allí en Deuteronomio nos hace una recomendación que es la mejor recomendación, porque Él es el que nos conoce. Y la primera recomendación que Él nos hace es que delante de vosotros siempre va a estar la bendición y la maldición. Pero Él nos hace una recomendación que mejor, lo mejor es obedecerlo, ¿no? Que mejor nos vayamos por la bendición, porque pues ya la maldición, eso es lo que nos va a traer muerte, nos aparta del camino, ¿ya? Él siempre nos hace la recomendación que Él cree que es la mejor, y siempre las recomendaciones de Dios van a ser las mejores. Entonces, eso era como mi aporte, mi hermano. Porque el tema está muy, muy, muy excelente. Gracias, hermano. Gloria a Dios, mi hermana. Gracias por su participación. Entonces, es cierto, el Señor siempre nos muestra los dos caminos, y no solamente nos muestra, como dice la compañera, esos dos caminos de bendición o maldición, sino que nos vincula la bendición a la vida, que viene por la obediencia, o la maldición a la muerte, que viene por la desobediencia. Recuerde que la muerte en la palabra de Dios no es como nosotros nos pasa, que nos morimos y ya nos entierran y todo, sino que la muerte en la palabra de Dios es separación de Dios, separación de Dios. Entonces,
la maldición, la desobediencia nos lleva a la separación de Dios. Estamos fuera del abrigo del Altísimo, estamos fuera, ya no estamos bajo la sombra del Omnipotente, sino que estamos fuera de esa sombra, fuera de esa cobertura, y ya no estaríamos bajo la protección de Cristo, porque solamente los que están en Cristo, Jesucristo los guarda y el maligno no los puede tocar. Entonces es muy importante, compañeros, que le prestemos atención a estos dos pasajes, donde Dios nos pone de frente los dos caminos y sus consecuencias. Lo más importante, que el que tenga oído, que oiga. Así decía el Señor Jesucristo cuando explicaba estas enseñanzas. El que quiera oír, que escuche. El que desee recibir la voluntad de Dios, que la disfrute. Pero el que no la tome, la va a tener que soportar. La va a tener que soportar las consecuencias de vivir sin Dios, sin ley, como mejor le parece al ser humano. Listo. En Deuteronomio 30:19, que está en pantalla, también nos dice, nos habla claramente del libre albedrío, donde nos dice, escoja. Entonces nos dice, he puesto delante de ti, como decía la compañera, la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge. Claro, la persona, Dios le da a la persona que escoja el camino, le muestra los dos y le muestra las consecuencias y le hace la recomendación, como nos decía la compañera, escoge pues la vida. Siendo Dios un Padre bueno, nos dice, vea, esto es lo mejor que le puede pasar. Este es el más alto nivel de vida. Escoja la vida, escoja la obediencia, escoja la bendición, para que vivas tú y tu descendencia. Note que ahí hay un efecto generacional. En esa decisión que nosotros tomemos, que la tomamos con el alma, pero que debemos de tomar en el espíritu, es decir, en comunión con Dios, tiene trascendencia aún de generación en generación. Tengan en cuenta eso, que eso es muy importante. Esa decisión que nosotros tomamos hoy de seguir a Dios o no seguir a Dios tiene trascendencia generacional, porque así como somos nosotros, va a ser nuestra descendencia, por lo menos el padre. Siempre los hijos tienen como referente natural, quiero ser como mi papá o quiero ser como mi mamá. Entonces el Dios que ellos sigan es el que heredamos nosotros, si somos hijos. Y así también nuestros hijos heredan la fe del Dios que nosotros tengamos. Puede ser una devoción, puede ser una religión, puede ser una fe en otras cosas, en cosas materiales, pero el que pone su fe en el único Dios verdadero, como dice la palabra, el Padre que está en el cielo, en Jesucristo, el Salvador y el Redentor de la humanidad, y en el Espíritu Santo, aquel que nos viene a poseer y nos viene a acompañar en el camino de la vida con Dios, entonces esa es una persona que anda en los caminos bíblicos, anda en los caminos cristocéntricos, y en el camino de la Biblia sagrada, la palabra de Dios. Esa persona alcanzará la salvación, porque ha puesto su fe en el Dios verdadero que hizo los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ella. Entonces, ese es el Dios de la Biblia, el Padre que está en el cielo. Entonces, seguimos compartiendo, compañeras, un ejemplo bíblico. Veamos un ejemplo de alguien que dijo, vea, yo soy el padre de familia y en esta casa les voy a decir una cosa. Él era el líder en Israel. Vamos a ver este ejemplo bíblico. Y él, siendo líder en Israel, dijo, vea, ustedes, como quieren servir a los dioses de este mundo, miren a quién van a servir. Pero de que le servimos a alguien, le servimos a alguien. El que quiera servir a otros dioses y a bien así le parece, pues ese es su problema. Pero dijo él, yo y mi casa y yo, le serviremos al Señor. Miremos Josué 24:15, este líder en el pueblo de Israel, cuando veía que la gente del pueblo quería adorar becerros, quería adorar estatuas, imágenes, dioses terrenales, entonces él llegó siendo líder y los paró y les dijo, y si mal os parece os servir a Jehová, Jehová es el Padre que está en el cielo, escogeos, vuelve y habla de escoger, decida usted hoy a quién usted va a servir. Entonces los puso a escoger. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres, mire que está hablando de que de los padres se hereda una fe, sean los dioses de este mundo o sea el Dios altísimo, que es Jehová, el Padre celestial. Y dice que si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o
a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Entonces ellos habían varias clases de dioses, como los hay hoy. Entonces habían dioses que heredaron de los papás, de los padres, y habían dioses que en ese momento donde estaban en el territorio tenían una fe en unos dioses paganos, en unos dioses amorreos, tradicionales y culturales. Entonces habían esas dos cosas adicionales para creer en ellas y servirles. Pero él dice algo, aquí hay un pero, dice, pero yo y mi casa, en otra traducción dice, y mi familia, serviremos a Jehová. Él tomó una decisión, tomó una determinación, que es lo que estamos hablando en esta dimensión del alma, que uno tiene la capacidad de decidir. Entonces tomó la decisión de decir, vea, yo y mi casa, mi descendencia, mi familia, mi esposa, mis hijos y todos los que vienen después de mí, serviremos al único Dios verdadero que está en los cielos. Ese es el ejemplo bíblico de Josué. Y Josué fue un líder que entregó en su liderazgo la tierra prometida de Dios a las tribus que creyeron en Jehová, el Dios de los cielos. O sea, él fue el encargado de repartir las bendiciones a todo el pueblo y fue su decisión. Y después de esta decisión, él pasa a repartir esa tierra que fluye leche y miel, que eran frutos grandísimos, que era la tierra de gigantes. Era una excelente tierra sobre la tierra, valga la redundancia, era la mejor nación para ellos, el pueblo de Dios, y les repartió diferentes territorios. Entonces, esa fue una decisión de mucha bendición para Josué, porque él después de ese suceso es encargado de repartir toda esa bendición y de seguir manteniendo la fe que siempre tuvo desde el llamamiento y su acompañamiento a Moisés. Él se formó al lado de Moisés. Entonces, él después ya empieza a ser líder en Israel y sigue con la bendición, y su familia, su casa, todo lo que lo rodeaba fue prosperado en gran manera porque recibió el respaldo de Dios, porque otro salmo dice, David decía, bienaventurado cuyo Dios es Jehová, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, porque bendice totalmente. Entonces, como es un padre, quiere lo mejor para nosotros. Y Primera de Crónicas 22:19 dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos, está hablando de todo nuestro ser interior, en buscar a Jehová vuestro Dios. Entonces, si vamos a elegir a Dios el Padre que está en los cielos, a Jesucristo el Salvador, al Espíritu Santo, entonces pongamos nuestro corazón, actitud, disposición y obediencia en verdaderamente buscar a Dios. Listo. Eso es lo que podemos compartir en esta parte de la decisión de rendir la voluntad. Entonces, todo eso lo incluye. Rindamos la voluntad al Dios verdadero, porque por ello nos vendrá bien y tendremos paz y bendición en esta tierra. No solamente nosotros, sino también los que vienen después de nosotros. Entonces pasamos a la segunda necesidad del alma. Ya vimos la primera, que es rendir la voluntad. Está la necesidad de rendir esa voluntad, y es tan importante rendir la voluntad, pero también esa rendición de la voluntad nos lleva a una segunda gran necesidad que tiene el alma, es decir, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Ahora vamos a pasar a que las emociones, que son función del alma, necesitan libertad y sanidad emocional. ¿Qué necesitan las emociones? Libertad y sanidad emocional. Aquí hay un principio: las emociones expresan cómo nos sentimos, pero si estamos en Cristo tendremos paz y hallaremos descanso para nuestras almas, porque hay gente que no se siente bien. Entonces miremos que hoy todo en la vida se maneja a través de estos emoticones, como quieran ustedes llamarles, y estos emoticones pues manejan como un significado muy visual, ¿no? Hoy en la era digital, los emoticones se han convertido como en una forma popular de expresar como las emociones, de cómo se siente, de manera visual. Entonces, no sé quién maneje, alguno de los compañeros que maneje estos emojis, me puede ayudar diciéndome si sabe qué significa alguno de estas representaciones, de estas caritas, que también son parte de las emociones.
Entonces, no sé, alguien que quiera participar y me diga la primerita, que está allá de izquierda a derecha de la pantalla, que es una dama, que tiene el primer emoticón, está al ladito del que tiene los corazones. ¿Qué representación tiene? ¿Qué representa? ¿Quién me puede ayudar? Simplemente el concepto básico, no necesitamos pues que tenga que ser atinado, no. Si alguien sabe y me puede decir todos, mi hermana Maribel, si quiere hablar. Tienes el micrófono abierto, pero no se te escucha. Otra persona que maneje mientras la hermana le vuelve el micrófono. Si se lo sabe todo, díganoslo todo. Presenta felicidad. ¿Sí? ¿Quién me habla? Sí, adelante nuevamente que no se escuchó bien. Representa felicidad, mi hermano. Eso, el segundo. ¿Alguien que nos ayude? El segundo representa al que tiene los corazoncitos. Enamorado, algo así, amor. El otro día miré algo así. Ajá, ¿y el tercero? Enojado, asombrado y el otro sonrojado. Ya, el otro sonrojado, listo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, mire que no necesita tener un letrero para uno ver cómo se siente la persona, ¿cierto? Estas son evidencias del estado de que normalmente se puede encontrar una persona y se siente como representado en esa carita, en ese estado. El que está triste, pues aparece una carita afligida, y así como están estos personajes allí, cada uno representando algo: alegría, maravillosamente, enamorado, enojado, etc. Y le traigo a colación esto porque es muy importante. Hoy en el mundo, las emociones son como tratadas como muy folclóricamente, pero cuando vamos a la palabra, son extremadamente importantes para Dios. El estado en que se encuentra la persona y lo que se expresa de lo que siente la persona en su ser interior es importantísimo para Dios. Y es muy marcado por toda la palabra de Dios. Y les voy a mostrar más adelante cómo lo mira Dios, cómo lo ve Dios. Pero mire cómo lo mira el mundo. Entonces el mundo lo representa en caritas, el estado de la gente, y como para comunicar de manera visual cómo se siente. Entonces aquí tenemos unas emociones y unas expresiones, ¿no? Entonces las emociones expresan muchas veces cómo la gente se siente, expresan sentimientos. Entonces el que está feliz, ahí está la cara; el que está triste, el que está sorprendido, el que está molesto, está muy disgustado, está decepcionado, está enfermo, está pensativo, el relajadito, el que se siente bacano, el confundido, ahí está el enamorado o la enamorada, el que está radiante, el que está divertido, el que está enfurecido, el que está preocupado. Listo. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta porque así es como las veo hoy el mundo. Algo muy folclórico, algo como muy tradicional, muy popular. Las emociones hoy en día no son tratadas como verdaderamente si las valora Dios, porque las emociones son buenas, las emociones son una bendición partiendo desde allí. ¿Dónde viene el inconveniente con las emociones? Pues viene cuando las emociones están afectadas por recuerdos del pasado o por cosas que le han pasado precisamente a la persona. Dan identidad de cómo se siente esa persona en su ser interior. Entonces, recuerde ese principio: las emociones expresan cómo me siento. Pero si estamos en Cristo Jesús, vamos a tener paz a pesar de lo que sentamos y hallaremos descanso para nuestras almas. El alma es muy afectada cuando no se tiene un estado correcto en las emociones. Entonces vamos a lo primero. Vamos a mirar un poquito de lectura, compañeros. Miremos la definición básica de Google o de la Real Academia Española, o una definición natural, conceptual. Entonces la emoción es un sentimiento muy intenso de alegría o de tristeza producido por un hecho, una idea, un recuerdo, etc. Nuestros padres asistieron a la boda llenos de emoción, estaban emocionados. Claro, estaban muy contentos por la boda.
Entonces es un ejemplo de este primer concepto. Segundo, alteración del ánimo producida por un sentimiento de este tipo. Se altera el ánimo. Ojo, controlar las emociones, los sinónimos. Bueno, aquí en el concepto de esta definición, habla de mucho de controlar las emociones, pero la Biblia me habla de otra cosa que hay que hacer con las emociones. Entonces dice que las emociones tienen unos sinónimos: impresión, efecto, sentimiento, afecto, afección, pasión. Mire que este sinónimo aparece en la palabra de Dios, pasión. Bueno, y el opuesto, el antónimo a la emoción es insensibilidad. Ojo con esa frase. Dice, las emociones producen sentimientos. ¿Qué producen las emociones? Producen sentimientos. Si la emoción es definida por la neurociencia, vamos a ver el concepto científico. Ya vimos el concepto básico de la definición del diccionario. Ahora veamos qué dice la ciencia, que la ciencia seria, la ciencia de investigación, siempre confirma lo que dice la palabra de Dios, porque todo está creado. Dios todo lo creó, pero el hombre descubre a medida que va pasando el tiempo lo que ya Dios ha creado, y eso le llaman descubrimiento, grandes avances tecnológicos. De todo lo que Dios diseñó, el hombre a medida que pasa el tiempo va descubriendo lo que Dios ya diseñó. Entonces dice que la neurociencia tiene como concepto como de un nivel básico. Entonces vamos a ponerle cuidado, que crea reacciones bioquímicas en el cuerpo. Las emociones crean reacciones bioquímicas en el cuerpo. Alterando, perdón, el estado físico actual. Se puede acordar, aquí hay como un ejemplo incluido, se puede acordar que la semana pasada dijimos que las emociones cambiaban el ritmo cardíaco, listo, cambiaban el estado físico. Entonces es muy importante qué es lo que hacen las emociones y qué efecto tienen en la persona. Cambian el estado físico, cambian el ritmo cardíaco. Cuando una persona está emocionada, pues está pasando algo en su interior, el corazón se acelera, el pulso se dispara, puede sentir muchas cosas, se puede erizar, tantas cosas que traen las emociones. Entonces dice, las emociones son definidas por la neurociencia como la respuesta del nivel básico, lo más básico, que crean reacciones bioquímicas en el cuerpo. O sea que lo que yo siento en las emociones se puede manifestar en mi cuerpo. Lo que yo siento se puede manifestar en mi cuerpo. Como por ejemplo cuando uno pues le toca o le corresponde hacer una exposición y resulta que el que va a hacer esa exposición pues le da miedo o tiene susto. Esas son las emociones, son emociones que se van a manifestar en el cuerpo. A uno le sudan las manos, a otro le da calor, a otro le da frío, pero se manifiestan de diferentes maneras en el cuerpo. A uno, por ejemplo, le da daño de estómago, los nervios que dicen. Entonces son manifestaciones de las emociones que pasan en el cuerpo. Cuando uno siente algo por alguien, también puede haber una manifestación en el cuerpo. Puede haber algo que cuando una persona se acerca, también puede sentir la persona. Entonces, mire el efecto y la trascendencia de las emociones. Las emociones tienen un efecto en el cuerpo. Entonces, es muy importante porque también las emociones, como producen sentimientos, entonces los sentimientos son asociaciones mentales y reacciones que vienen de las emociones según nuestra experiencia personal. Entonces, las emociones en sí producen sentimientos. Parte en los sentimientos, por otro lado, son las asociaciones mentales y reacciones que vienen de las emociones, según nuestra experiencia personal, es decir, según lo que estemos viviendo en ese momento. Entonces, según el científico que les comentaba ahora, Antonio de Amancio, los sentimientos son experiencias mentales del estado en que se encuentra nuestro cuerpo. Esos sentimientos van apareciendo a medida que el cerebro va interpretando las emociones. Entonces el cerebro interpreta la emoción que está teniendo y la va convirtiendo en sentimiento. Entonces las emociones a su vez aparecen como respuesta del cuerpo hacia estímulos externos
algo que pasa por fuera, y nosotros a la vez podemos o asustarnos, emocionarnos, entristecernos, etc. Las emociones entonces vienen por cosas externas, pero también pueden venir por cosas internas. La cadena de emoción-sentimiento puede dar resultado a otro sentimiento. Sería, por ejemplo, este es el ejemplo que pone el científico. Aquí estoy asustado, un estado, recuerde, un estado. Estoy asustado, pero después, luego siento, sentir, siento sentimientos, siento miedo. Después de tener un estado donde yo estoy asustado, valga la redundancia, después siento miedo. Ya es un sentimiento y ese sentimiento produce otro sentimiento mayor y dice, me siento horrorizado, le puede dar terror. Ya es una emoción muy fuerte que le permite cruzar una experiencia traumática. Puede producir hasta dos sentimientos. Ve la emoción en el ejemplo, estoy asustado, siento miedo y después me siento lleno de pánico, me siento horrorizado. Entonces mire el origen. Ve la emoción me lleva al sentimiento y el sentimiento ya me lleva a vivir en un estado, valga la redundancia, según lo que esté viviendo, o externamente o internamente. Entonces la emoción es una alteración del estado físico que se puede medir por medio de la presión arterial o latidos del corazón. La emoción nace de estímulos externos o recuerdos internos, como quien se ha puesto a pensar en algo pasado y termina llorando. Aquí nos da el ejemplo también el concepto del científico. Mucha gente, por el recuerdo del pasado, a veces se afecta o puede recordar también cosas buenas y se pone contenta, ¿sí? Aunque no lo esté viviendo. Entonces, mire cómo el efecto de las emociones identifica un estado presente de la persona y también trae una disposición en el cuerpo. Entonces, las emociones son muy importantes estudiarlas. Sigue diciendo, entonces la emoción no solamente produce lo que está pasando a su alrededor, no solamente las produce eso, sino que también las produce un recuerdo y la gente no sabe a veces el daño que le hacen los recuerdos, es decir, las experiencias del pasado no sanadas, que no se han trabajado, que no se han tratado, entonces eso produce efectos en el presente y en el futuro de la persona. Tanto es así que la persona que deja acumular las afectaciones, las experiencias traumáticas, los recuerdos y todo, por ejemplo, una traición, por ejemplo, todo lo que vivió en una relación traumática de celos, en una relación donde lo que hoy llaman la tusa, la gente cree que el paso del tiempo sanará las heridas, eso es lo que dice el mundo, pero las cosas no son así, ni siquiera la ciencia dice eso. Y la palabra de Dios tiene razón. Las cosas que pasaron tienen un efecto. Y hay gente que dice que esto no es real, que porque el que está en Cristo, entonces nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, pero no está hablando de eso ese versículo. Estamos hablando de las emociones y las emociones son afectadas por las primeras experiencias. Son improntas que tenemos en el pasado que traen consecuencias en el futuro. Y las emociones son tan importantes, compañeros, que las emociones son donde Satanás usa, todo lo que Satanás usa para gobernar una persona. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en las emociones están las pasiones y los deseos. Está lo que la persona anhela, lo que la persona desea en el alma para satisfacer el cuerpo. Entonces, Satanás se pega de ahí para poseer a una persona, un demonio, o también la puede manipular a través de sus deseos. También la puede influenciar a través de sus emociones. Es decir, que el que ande en las emociones, compañeros, ya les dije al principio que las emociones no son malas. Lo que pasa es que las emociones, aquí hago un paréntesis, fueron diseñadas para estar bajo un gobierno espiritual. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, en el Edén, le crea la voluntad, las emociones y también le crea la parte de la mente, claro, porque está bajo un gobierno espiritual. Y en ese momento Adán también tiene espíritu, por eso dice que él sopló sobre Adán y fue un ser viviente. Claro, las emociones solamente van a estar estables como deben de estar cuando están sujetas a un gobierno emocional, a un gobierno espiritual. El gobierno espiritual, la vida en el Espíritu Santo. Cuando no pasa así, cuando el hombre natural está separado de Dios y no tiene espíritu,
sino que tiene alma y tiene cuerpo, vive conforme las emociones. Es decir, como se siente, así mismo se desarrolla en la vida. Si me caes bien, te trato bien. Si me caes mal, te trato mal. Si me pagan mal, te hago mal. Ese es el sistema emocional. Entonces, si estás de acuerdo conmigo, somos partners, somos llavería, somos amigos. Pero si no estás de acuerdo conmigo, te odio, te rechazo, te juzgo y hablo mal de ti. Esas son las emociones desestabilizadas y es lo que vemos hoy en el mundo, porque hay guerras, porque hay peleas, porque hay riñas, porque hay disensiones, porque hay rechazos, porque hay emociones desestabilizadas que persisten en la persona. Aún en la iglesia vemos personas que no han sido sanas y libres en las emociones, porque hay contiendas entre las personas, entre los grupos, o porque también sienten celos, porque se sienten desafiados por cosas que le pasaron en el pasado, como allá en el mundo me hicieron esto, acá en Cristo yo no lo voy a permitir, me puede pasar. Entonces viene con esa mala disposición de ánimo. Entonces, unas emociones no sanas en una empresa, en un grupo de trabajo, en una familia, puede causar disensión, puede causar división, aún en una familia, aún en cualquier situación de nuestro entorno de la sociedad, puede causar todo tipo de obras de la carne. Ojo que las emociones nos catapultan a las obras de la carne cuando no son estables, cuando están fuera del gobierno espiritual. Las emociones es lo que usa Satanás para llevarnos al deseo y a las pasiones. Y el deseo y las pasiones son la concupiscencia, la expectación por lo prohibido, la expectación por lo prohibido. Yo estoy expectante de que lo prohibido me causa adrenalina, me palpita el corazón lo prohibido, se me quiere salir el corazón, o cuando a alguien le impacta muchísimo, esa persona ya no solamente se emociona cuando está con esa persona, sino que ya lo quiere tocar, ya lo quiere besar, ya quiere andar todo el tiempo con ella. Es parte de sus emociones afectivas. Hay emociones que son sexuales, cuando una persona desea sexo con la otra, son emociones ya muy fuertes que son desmedidas. Entonces quiero explicarle todos estos detalles, mis hermanos y compañeros, porque las emociones son muy importantes en el alma. Adelante, mi hermana Paola Victoria, con su participación. Sí, muchas gracias, hermano. Hay una palabra muy bonita que en Proverbios 15:13 que dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y es verdad porque cuando uno es alegre, la gente dice, esta mujer, se ve la presencia de Dios en su vida. Un testimonio antes de yo conocer de Dios, en el trabajo decía una compañera que ella le daba miedo hablarme porque veía que yo era como una persona muy seria, como muy... Pero ahorita en el gozo que Dios da esa hermosura en el rostro de uno. Amén, amén. Esa es una evidencia de la sanidad, claro. La sanidad interior evidencia esa alegría, esa felicidad y muestra mucho de lo que Dios ha hecho en nuestro interior. Entonces, eso también trae medicina a nuestro cuerpo. Trae unas emociones bien estables, controladas por el espíritu. Entonces, son diferentes a las naturales. Muchas gracias por su participación, mi hermana. Entonces, los sinónimos de emoción. De pronto la palabra emoción no aparece en la palabra de Dios, pero sí aparecen sus sinónimos, que son palabras que significan lo mismo, son palabras similares, pero que es dicho con otras palabras, pero significan lo mismo. Entonces dice emoción, impresión, afecto, sensación, sentimiento, afecto, afección, pasión. Esas sí aparecen mucho en la palabra. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios de las pasiones? Que hay que crucificarlas, que hay que, mejor dicho, llevarlas a la cruz con Cristo, porque las pasiones son esos deseos desenfrenados de la carne, esos deseos desmedidos. Ahorita le voy a dar un ejemplo, como por ejemplo el adulterio. El adulterio llega a la vida de los cónyuges cuando uno de los dos cónyuges tiene las emociones desestabilizadas. Es decir, que están afectadas las emociones de ese cónyuge cuando él siente mucho más y siente que la mujer que tiene o el hombre que tiene no es suficiente. Eso se llama codicia. Entonces,
cuando la persona tiene esa emoción de la codicia y la pareja no le es suficiente, pues pone su mirada en otra. Y claro, el diablo está listo para satisfacer ese deseo que él quiere porque está desestabilizado en sus emociones y porque precisamente el diablo está interesado en destruir los hogares. Entonces, claro, el que está desestabilizado pues va en la afectación de sus emociones, lleva ese sentimiento a una pasión, ya lo lleva a algo que no puede, el que está apasionado no se puede parar, no puede frenarse, está desbocado como el caballo que está sin control, está desbocado cuando sus emociones han sido afectadas y ya siente cosas, siente en su corazón adrenalina, siente en su interior el deseo, ya es irrefrenable, llega un momento cuando se convierte en pasión porque lo dice la Biblia, ya es irrefrenable, ya no hay poder humano quien detenga ese suceso que la persona está sintiendo. Adelante, mi hermana Maribel, con su participación. Sí, mi hermana Maribel. Habilita el micrófono. Las emociones también llevan a una persona a cambiar de parecer, ¿no? Hoy sí, Exacto. mañana no, pues las emociones. Muy Sí. bien. Sí, mi hermana, claro que sí. Más adelante iba para allá. Porque el que está emocionado es muy variable, no es firme en sus decisiones. Si, por ejemplo, viene pensando una cosa, hasta ha hablado en la familia, han tomado una decisión, pero cuando llega, por ejemplo, y se para frente a una persona con la cual siente cosas, se le altera al interior, entonces ya cambia de parecer y dice otra cosa. Entonces no hay asociación entre lo que decidió y cuadró con lo que terminó haciendo, y eso le pasaba al apóstol Pablo. Entonces las emociones tienen un efecto que pueden llevar a la mente a precisamente a tener un pensamiento en este momento, unos sentimientos por alguien, pero ese gobierno emocional puede también llegarlo a odiar o puede llegarlo a amar. Son gobiernos emocionales que son inestables porque están desestabilizadas las emociones. Entonces, hoy pueden estar bien, se pueden amar, pero mañana una pareja, como están en las emociones, se pueden odiar hasta no quererse ver nunca jamás. Entonces, mire que el diablo, Satanás, usa esas emociones porque no están bajo un gobierno espiritual. Entonces, como decía la compañera, no hay una determinación porque su voluntad no ha sido rendida, porque sus emociones no están sanas y precisamente su mente no está reeducada conforme la mente de Cristo, la palabra de Cristo. Por eso la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros para que nosotros podamos tener el gobierno espiritual de Dios, del Espíritu Santo, valga la redundancia, para que nuestras emociones estén estables. Que seamos una persona que piensa una misma cosa, que siente una misma cosa y que decide una misma cosa. Por eso empezamos con 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24, que dice que el Dios de paz nos guarde y nos santifique por completo en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque lo que Dios busca es que el hombre sea integral, sea completo, sea uno mismo en su parecer, que piense, que sienta y que decida en un mismo sentir y no esté dividido. Pero el que está con las emociones desestabilizadas está dividido. Podemos quedar aquí en algo, pero él mañana le ofrecen algo mejor y él ya dejó eso. Tiende a ser infiel, tiende a buscar cosas emocionantes, tiende a buscar cosas donde la adrenalina pues lo impacte, como por ejemplo hay muchos jóvenes que les llama la atención en lo emocionante, lo que es extremo, por ejemplo, tienen las emociones desestabilizadas y ellos creen que van para un buen camino y no lo es. Entonces, ojo, porque Satanás ve a una persona emocionada y la va a destruir, la va a llenar de pasiones, de deseos y va a influenciar su vida y desde allí va a empezar a hacer destrucción y caos porque él ha venido a matar, hurtar y a destruir el ministerio de Satanás. Pero Cristo ha venido a nuestra vida para sanar los quebrantados de corazón, a estabilizar las emociones, a ejercer un señorío amoroso, paterno sobre nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra mente. Claro, para llevarla a la renovación interior, a la sanidad del alma y también a la consagración del cuerpo. Fuera de Dios las emociones están desbocadas. Fuera de Dios las emociones están por donde quiere. Y aún en Cristo
Si no se trabaja el proceso de sanidad interior, que es el proceso donde las emociones pueden ser sanadas y que Dios va a sanar, entonces esa persona estando en Cristo puede ser influenciada por Satanás y busca las cosas emocionales, las cosas que le traen emociones, le traen diversión. Claro, y la diversión no es mala, las cosas emocionales no son malas, lo que es malo es tenerlas desestabilizadas, es decir, lo malo ahí, lo dice la palabra, es que esas emociones me gobiernen. Claro, porque si esas emociones me gobiernan, ella me lleva para donde mejor me sienta, para donde mejor me guste, para donde más me guste, o donde me traten bien. Y no se puede hacer un proceso de formación con una persona así, porque ella se mueve por lo que está sintiendo. Si se siente rechazada, pues, o rechazado, pues tiene una mala disposición de ánimo. Ya venía afectada porque el que ha sido rechazado es muy probable que haya sufrido en el pasado una traición, una situación traumática. Y claro, cuando llega a la congregación, pues puede ser que la persona no trabaje en esa parte y lleve muchos años, pero resulta que en algún momento Satanás la va a influenciar para sacarla de la iglesia, o se la puede llevar de iglesia en iglesia, de religión en religión. No hay una definición de la persona, no es estable la persona, y la persona emocional tiende a sufrir diversidad de enfermedades. Más adelante se lo voy a explicar. Porque el emocional y el que está afectado en las emociones le cuesta perdonar. Esa persona se puede cargar de odio, se puede cargar de rencor, no perdona, y la falta de perdón trae enfermedades. Entonces, sigamos mirando lo que está en pantalla. Dice, y cuando la Biblia habla de las emociones, habla de la pasión. Está hablando de la pasión y así aparece en la Reina Valera, que es la versión española de la Biblia, la que es traducida al español. No encontramos la palabra emoción, pero sí encontramos la palabra pasión. Entonces la palabra pasión aparece en Gálatas 5:24 y dice, resulta que las pasiones de la carne, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es la carne? La carne es la sociedad entre el alma y el cuerpo. Es decir, el alma, como siente, como desea, como anhela, satisface el cuerpo. Entonces, si el alma desea, tiene un gusto desmedido por alguien, ella va a querer tener sexo con esa persona para satisfacer el cuerpo. Entonces, esas son las emociones, va para satisfacer el cuerpo. Cuando unas emociones son buenas, son estables, lo que usted siente por su esposo, su pareja, su esposa, es la autorizada por Dios para que usted sienta todo lo bueno por ella, la desee todo lo que quiera, lo desee todo lo que quiera. Claro, ese es el ámbito de las emociones, es un ejemplo de tantos escenarios que hay. El ejemplo conyugal, el ejemplo de un compromiso con esa persona, entonces usted puede disfrutar de las emociones, lo que siente con esa persona. Si su esposo, si su esposa la hace sentir en su interior de todo, no hay problema, eso es sano. El problema es que cuando están desestabilizadas las emociones, lo malo está en que usted teniendo cónyuge, sienta lo mismo por otras personas. Ahí sí vea, ahí está desestabilizadas las emociones totalmente. Entonces, espero que usted me haya comprendido. No es lo mismo que usted sienta muchas cosas con la pareja autorizada, con la cual usted tiene una familia, un compromiso, a que usted lo sienta eso mismo, ese alborote que hay adentro, que lo sienta por una persona X, por allá. Entonces, ahí sí, el adulterio está tocando a tu puerta, el diablo está acechando esa familia y la va a destruir de adentro hacia afuera a través de las emociones. Entonces, es indispensable que nosotros crucifiquemos las pasiones y deseos que tenemos desestabilizadas y que no son autorizadas por Dios como lo dice la palabra. Entonces, la palabra emoción significa pasión, es una expectación por lo prohibido, así está el significado de la pasión. Y dice que la pasión también es codicia, codicia cuando lo que tengo no es suficiente, cuando yo quiero más y más y más y tengo muchas cosas, no las valoro y quiero mucho más. Y eso es lo que pasa en el adulterio. En el ejemplo del adulterio, la persona tiene una persona excelente, tiene una persona correcta, pero resulta que no le es suficiente. Tiene que buscar otras cosas por fuera, otra persona. Entonces esa persona es codiciosa porque está bajo los pilares de la iniquidad. ¿Cuáles son los pilares de la iniquidad que constituyen el pecado? La codicia y el orgullo. Más adelante le voy a dar la definición exacta
y cómo eso afecta al alma y cómo la lleva a una perdición y a una separación eterna de Dios. Entonces, esto significa pasión. Y para poder tener expectación por lo prohibido hay una emoción que se activa, hay una emoción, un deseo, una expectación por lo prohibido, una expectativa por eso que va a pasar si comete eso que es prohibido. Siempre hay una adrenalina, siempre hay una expectativa, codicia, querer tener. Resulta cuando la emoción de la codicia se activa, lo que usted tiene no es suficiente, lo que le explicaba ahora. Pero aquí hay una nota importante. Pero cuando estamos gobernados por el Espíritu, ojo, cuando andamos en todo lo que hemos explicado, en la función de la conciencia, la función de la convicción, la comunión con Dios, viene una estabilidad a la persona impresionante. Y dice, por los principios bíblicos, que son principios de lo que hemos estado enseñando, cuando vivimos lo contrario a la emoción, el antónimo de las emociones es insensibilidad, frialdad, pasividad. Entonces, mientras que la persona esté gobernada por el espíritu, va a ser insensible a la activación de esas pasiones, a eso que nos desordena, a la seducción de la pasión. Entonces, es una persona que está contenta, aunque no conforme, pero sí es capaz de agradecer por lo que tiene y valora lo que tiene, está contenta con lo que tiene, y entonces esta persona disfruta de lo que tiene. La persona que está contenta y agradecido con Dios por lo que tiene, esa persona, Dios le permite disfrutar de esa persona. Esa persona está bien, está en el espíritu, está con unas emociones sanas, está con unas emociones correctas, estables. Pero hay personas que lo que tienen no les es suficiente y incurren en codicia. Entonces aquí tenemos como unos ejemplos que hay que seguir estudiando, compañeros, porque ya se acabó el tiempo. Falta de amor, que es falta de aceptación. Eso causa también una desestabilidad en las emociones, que es el rechazo. El rechazo es una de las emociones más fuertes y traumáticas que puede tener una persona en sus experiencias primarias, desde su niñez hasta ahora. Por eso les decía, un rechazo de los padres afecta muchísimo, un rechazo en el colegio afecta muchísimo el alma, las emociones las desestabiliza, y una traición en un matrimonio, un divorcio afecta muchísimo. El alma necesita la sanidad interior, que es el proceso que Cristo ha venido a hacer al interior de la persona. La psicología sirve, los científicos sirven, mucho lo usa Dios, pero solo sana el alma quien la creó. Nuestro Señor Jesucristo ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, dice Lucas 4:18, y nosotros cada día experimentamos eso, los que tenemos comunión con Él, los que hemos creído en Él. También está el tema de la soledad. David lo vivió, la soledad, la persecución, el miedo, la preocupación, que es la ansiedad en su extremo. La ansiedad también es una emoción desestabilizada, es una emoción muy fuerte que la persona tiene ansiedad, es una afectación que está en las emociones, en el alma, por algo muy fuerte que está sintiendo y está atravesando la persona. Entonces eso le trae afectación también a su salud. Hay que tener cuidado con eso. La tristeza también tiene una afectación, y todos estos pasajes bíblicos que están allí son la solución a ese problema del alma. ¿Me hago entender? Por eso te digo, hay que estudiarlos o mirarlos para ver cómo Dios soluciona ese tema en el alma. Bueno, aquí ya nos queda muy poco tiempo, creo que no alcanzamos. Pues aquí tengo dos ejemplos en Salmo 42:11 de alguien que estaba desanimado, que estaba triste. Y aquí también tengo en Filipenses 4:6-7 de alguien que estaba ansioso, que estaba preocupado. Entonces está la solución, está el problema, pero Dios sí nos permite identificar el problema, pero también nos trae la solución. Entonces lo leemos dentro de 8 días para que aprendamos a mirar cómo Dios nuestro Padre nos ama tanto, que sabe lo que estamos sintiendo, sabe nuestra afectación, y lo único que quiere es sanarnos. Quieres que vivamos bien en esta tierra, que vivamos con paz, con gozo. Ese es el reino de los cielos en la vida de una persona. Justicia, paz y gozo en el Señor. Una persona que vive con justicia, paz y gozo de Dios es una persona que vive muy bien, excelente en todas las áreas de su vida, no solo en lo espiritual, en todas las áreas de su vida. Entonces tenemos que comprender eso. Y estos pasajes ya son el poder que Dios nos ha dado, que nos revisaremos dentro de 8 días para que vivamos firmes en Cristo Jesús y comprendamos que solo en Cristo podemos tener la autoridad espiritual para que las emociones permanezcan estables. Bueno, compañeros, hasta ahí. No sé si la hermana María del Pilar o la hermana Lina Campo tienen algo por aportar, sino para pasar a la oración de una vez. Entonces, quedo atento, compañera Lina
o compañera María del Pilar, si tienen algo para decir en este punto, ¿está bien? Mi hermana No, Maribel. Cristian, perdón. Sí, señora, dale. Sí, quería como aportar algo en relación pues al tema, porque el Señor me traía como a colisión. Antes de que usted colocara pues la última imagen, que son como las causas de a veces tener unas emociones como desestabilizadas, ¿no? Y en Sí, Salmo 73, 20, 25 y 26, ahí ajá, habla de la soledad. Entonces me ajá, traía como a colisión ese salmo, sí, ese salmo, porque el 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Ya? amén. Entonces, siempre he tenido como en mente eso, enfocarme en que mis emociones solo las debe gobernar Dios, el Espíritu Santo. Entonces, ese era como mi aporte, mi hermano, siempre que nuestras emociones siempre estén enfocadas en Dios, no en Exacto, nada que nos saque del propósito. Ese era claro. como mi aporte, mi hermano. Muchas gracias por su aporte. Lo veremos más a fondo y más con más calma, Dios mediante, dentro de 8 días para desarrollar estas soluciones. Ajá. Mi hermana María del Pilar, ¿iba a decir algo? ¿O la hermana Lina Campo? Sí, Hola, señor. No, buenas solo noches. Mi hermana Lina Campo primero y después la hermana María del Pilar. Dime, mi hermana Lina. Hola, buenas noches. Dios los bendiga, compañeros. Sí, señora. No, pues muy importante, la verdad, el tema de las emociones y pues acerca de que lo que usted dice, pues de lo que dice la palabra, ¿no? Pues el Señor fue el que nos creó, entonces Él mismo es el único que se encarga de sanarnos de nuestras emociones y es muy importante pues que ya cuando nosotros conocemos de lo que de ese control que puede ejercer, que podemos ejercer a través del Espíritu Santo, ese control de las emociones, porque cuando uno aún no ha conocido del Señor, pues lo digo de manera personal, esas emociones no son fáciles de tratar, porque uno no tiene ese conocimiento y uno hace todo en su propia sabiduría y pues en sus fuerzas. Ya cuando viene el Señor y te da ese dominio y empieza a hacer sanidad de todas esas emociones, de todas esas afectaciones que, como bien lo mencionaba usted, no solamente se pueden relacionar como con la pareja, ¿no? También se pueden relacionar como desde la parte de la paternidad, de la ausencia, del rechazo, de todo ello que llega impacta nuestra vida negativamente y empiezan esas emociones a florecer como en la medida como el crecimiento, de la adultez, el único que puede venir a sanarlas es el Señor. Entonces, pues muy importante me pareció el tema. Muchísimas gracias. Amén, mi hermana. Gracias a usted. Muy amable. Mi hermana María del Pilar. amén, mi hermano, muchas gracias. Pues mira, mi hermano, que pienso yo, pues con respecto al tema, que las emociones definitivamente hay que llevarlas a la presencia de Dios, porque una emoción, digamos, de enojo, que uno le produce un enojo, esa emoción se puede convertir en un sentimiento, de pronto un sentimiento de ira, por eso vemos que mucha gente asesina a otra. Entonces, definitivamente las emociones siempre se tienen que llevar a la presencia de Dios, sean emociones de alegría, y si son de tristeza, pues yo creo que mucho más. Entonces, ese era mi aporte, mi hermano Cristian. Amén. Muy bien. Estar ahí en comunión con Dios es importante. Muchas gracias. Y sí, relacionarlos con la paternidad, excelente, porque precisamente todo eso deviene de una paternidad, sea espiritual o sea terrenal. Entonces, la ausencia de Dios causa inconvenientes en las emociones, pero es por nuestro propio pecado. Y la ausencia del Padre terrenal también causa afectación en la persona, sea hombre o mujer. Entonces, son cosas que debemos seguir compartiendo y debemos seguir estudiando un poco más con la idea de que cada uno capture lo que pasa, identifique lo que pasa en su proceso personal, para que podamos aprender a confesar delante de Dios, solo delante de Dios, lo que nos está sucediendo en las emociones y poderlas llevar a una estabilidad. Les vamos a enseñar, Dios lo permite, que nos guíe el Espíritu Santo a todos para poder hacer ese proceso en la sanidad interior. Pero necesitamos el concepto básico primero para poder identificar. Listo.
Mi hermana Paola, por favor, despídanos en oración y muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Gracias por su dedicación, por estar allí todos atentos y pendientes y sigamos aprendiendo de todo lo que es el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches. Adelante, mi hermana Paola, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios por esta enseñanza, Señor, porque tú nos das ese conocimiento de que tienes cuidado de nosotros en cada área de nuestra vida, Señor. En tu palabra nos las enseñas, Señor. Gracias, Padre amado, por este tiempo, por esta enseñanza, Señor. Gracias, Señor, que seas tú obrando en cada corazón de mis compañeros, Señor, de los voluntarios que pertenecemos en esta fundación, Señor, de las personas que nos ven, Señor, que encuentren esa sanidad del alma, Señor, que encuentren esa paz que solamente en ti encontramos, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de mi Señor Jesucristo, bendigo a cada uno de mis compañeros, Señor, que sean teniendo una semana en bendición, Señor, porque como lo dice en tu palabra, Señor, escogemos el camino de la bendición o el camino de la bendición. Oro en el nombre de mi Señor Jesucristo porque cada uno escoja ese camino de vivir en bendición, pero tenemos que andar en obediencia, buscando cada día, buscar de tu rostro, de tus mandamientos, Señor, de tu presencia, Señor, porque apartados de ti, nada podemos ser, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que estás obrando a través de cada enseñanza, de cada lunes que nos conectamos aquí con este corazón dispuesto a aprender cada día más y más de ti. Gracias, Señor, porque sé que estás en este tiempo obrando en cada corazón de mis compañeros. Reeduca nuestra conciencia bíblicamente en el nombre de mi Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios me les bendiga, que tengan una semana muy bendecida. Amén, hermana. Amén. Feliz noche. Gracias, bendiciones. Buenas noches, muchas gracias, bendiciones.